過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Rango Caramelito. Un saludo para Jordín Muñoz, Yael Osorio, Yuta, Deimos, Brandon Guadalupe, Mayito Lugo, Juan Carlos Islas, Alan Daniel, Yorichi Camado, Dark, Grimpas, Tanjiro Midorilla, Hugo Héctor, Jair Rivera, Leonelit, Moisés Ocampo, Javier Rodenas, Baruch Adonai, Asama 2710, Ubdanf, Omar, Hugo Enrique, Spectra Phantom, Alfredo Iván, Rasol Fanfix, Rip Darkin, Blaberry 151, Oul 019, Vergil Esparda, Eric Jacob, Usumi, Jim Tepestan, Pablo Cerrueda B, M. Odrux, Flamescraft BR, Josie 105, Netkem, Vincenzo, Javi Toit, Blue Dragon, Pierre Anderson, Seba Cubillos, Bradley Torres, Víctor Hernández, Fede Madeo, y Brian Morales. Rango Toya Medias. Un saludo para Jean-Pierre Dionisio Falcón, Edgar Martínez, Mesaque Herrera, Brian Mateo, Basi Rodríguez, Leo de Gario Caballero, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez García, y Gabriel Nicolás Jiménez. Rango Semidios Universal. Un saludo para Rick Ríos, Jin Guillán 777, Gabo, X Agustín X, Artes Graham, Rimuru Chiquito, Yo XD, HT Flow Tomaguilla, Hernán Funes, Eliazar El Mod, C700, y Elías Muñoz. Rango Dios Universal. Un saludo para Mino Senpai, Brian 99, Ever Ponce, y Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Merrick Chester Forever y Santiago Álvarez, que se unieron al canal con el rango ¿Estás loco? Están locos amigos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Tercer punto de vista, hoy, Konoha estaba inusualmente animada. Los aldeanos formaron espontáneamente una larga fila a la entrada de la aldea, y muchos llegaron a las calles temprano por la mañana para asegurarse un buen lugar. Hoy era el día en que los héroes que habían logrado la victoria en el campo de batalla contra Suna regresaban a casa. A pesar del frío que se acercaba a fin de año, el entusiasmo de los aldeanos no mostraba signos de disminuir. Konoha necesitaba desesperadamente una gran victoria. Si hubiera que describir la tercera gran guerra ninja en una sola palabra, tormento sería sin duda la más adecuada. Desde el comienzo de la guerra, Konoha había experimentado momentos alternos de ventaja y desventaja, atrapada en un ciclo implacable. Esto era cierto no solo para Konoha, sino también para todas las demás aldeas. Este tipo de tira y afloja, donde el futuro parecía incierto, era la prueba definitiva de la fuerza de voluntad de la gente. Algunos incluso creían que el mundo shinobi podría autodestruirse en esta guerra interminable. Cuando les llegó la noticia de la victoria decisiva en el campo de batalla del país de los ríos, toda Konoha estalló, literalmente. Hiruzen, junto con Koharu Emura, ya habían decidido que, cuando Tsunade y los demás regresaran, celebrarían una gran ceremonia de bienvenida. En cuanto a por qué no se consultó a Danz, se debió a un pequeño desacuerdo sobre la estrategia en el conflicto del país de los ríos tiempo atrás, lo que provocó una disputa. Había estado enfurruñado en el cuartel general de la raíz, sin salir en varios días. Hiruzen, sin embargo, no estaba demasiado preocupado. Conociendo a Danz, su enfado no duraría mucho. Por ahora, la prioridad era la gran ceremonia. Quería que todo el mundo shinobi comprendiera quién era realmente la aldea ninja más fuerte.
Cuando se dieron las órdenes, descubrieron que ni siquiera era necesaria la movilización. Los aldeanos ya estaban celebrando. Su entusiasmo era tan abrumador que Hiruzen casi pensó que todos habían sido alcanzados por un genjutsu masivo. Bajo la atenta mirada de todos, más allá de las imponentes puertas de Konoha, las fuerzas principales del país de los ríos comenzaron a avanzar lentamente. Al frente iba Tsunade, caminando con seguridad. Con naturalidad, extendió la mano y jaló a Ryouma para que caminara a su lado. Shukaku estaba tranquilamente posado en el hombro de Ryouma. Rara vez hablaba cuando había otros cerca, y en medio de una multitud tan bulliciosa, simplemente cerró los ojos y se quedó profundamente dormido. Su capacidad para dormirse tan fácil y profundamente seguramente provocaría la envidia de muchas personas de la vida anterior de Ryouma. A propósito, después de que Ryouma y Tsunade discutieran la situación de Shukaku, Tsunade prometió razonar con el tercer Hokage al respecto. Por ahora, afirmarían oficialmente que el de una cola había huido, ya que, de todos modos, nadie confundiría la forma actual de Shukaku con una bestia con cola. Mientras tanto, Jiraiya se sentía inquieto. Al oír los vítores de los aldeanos a lo lejos, se dibujó apresuradamente un elegante dibujo de guerra en el rostro, decidido a presumir y recuperar algo de dignidad, tras manchar su reputación al echar un vistazo a los baños de mujeres. Cerca, Minato permanecía en silencio, guiando a sus jóvenes aprendices. En la calle principal, los vítores de los aldeanos eran tan fuertes que parecían capaces de romper las nubes. Señora Tsunade. La amo. Minato-sama es tan guapo. Jiraiya-sama también está bien. Furioso, Jiraiya no pudo contenerse más. Las venas de su frente se hincharon mientras observaba a la multitud con los ojos muy abiertos, intentando localizar al descarado que se atrevía a burlarse del sabio Sakpo. Jiraiya-sensei, por favor, no haga esto. Al ver a su maestro a punto de salir corriendo de la procesión, Minato lo detuvo rápidamente. A medida que el grupo avanzaba, los cánticos de los aldeanos se sincronizaban cada vez más. Fantasma veloz. Vendaval de la hoja. De pie al frente con Tsunade, Ryouma no pudo evitar sonrojarse, su rostro se tornó visiblemente rojo. Naturalmente, Tsunade lo notó y sonrió con suficiencia. Ah, ¿por qué te sonrojas? El título de Fantasma veloz se había extendido recientemente en Konoha. Originalmente provenía de Suna. En aquel entonces, los ninjas de Suna, a pesar de sufrir varias emboscadas críticas por parte de Ryouma, aún conservaban la deportividad suficiente para otorgarle el título de Vendaval de la hoja. Sin embargo, con el paso del tiempo, los ninjas de Suna notaron que Ryouma, en lugar de realizar diversas misiones, se unía principalmente a Minato para lanzar bombas de viento sobre sus fortalezas. Tras bombardear, huía sin dejar rastro. Con el tiempo, dejaron de usar Vendaval de la hoja y comenzaron a llamarlo Bombardero Malvado. A medida que la guerra se prolongaba, con Ryouma matando a la mayoría de los ninjas de Suna, el apodo evolucionó a Bastardo. Si Suna clasificara a los ninjas de Konoha que más querían matar, incluso Sakumo probablemente quedaría relegado al segundo lugar. En Konoha, la gente había empezado a referirse a él como Fantasma Veloz o Vendaval de la hoja. Pero ¿cómo se enteró toda la aldea de esto? Se preguntó Ryouma, aunque no olvidó saludar a los entusiastas aldeanos. Desde la azotea del edificio Hokage, Hiruzen observó a los ninjas que regresaban y a los aldeanos que vitoreaban. Asintió con satisfacción. Eso no en vano había encargado múltiples informes que detallaban las hazañas heroicas de los ninjas, especialmente de Ryouma, en el campo de batalla del país de los ríos. Se había asegurado de que se publicaran en tablones de anuncios por toda la aldea. Ahora, toda la aldea sabía que el chico que estaba junto a Tsunade era el mayor contribuyente a su victoria en esta guerra. Oh. Ryouma, mira. Los aldeanos están aquí para darnos la bienvenida. Obito estaba tan emocionado que apenas podía contenerse. Era una escena con la que solo había soñado antes. Kakashi lo interrumpió de inmediato, diciendo, ¿no me oyes? Todos están coreando el nombre de Ryouma, no el tuyo. Obito sonrió. Demasiado ingenuo. Aún eres demasiado joven. Interrogación de cierre. Kakashi arqueó una ceja, confundido. Con una mirada cómplice, Obito inclinó la cabeza hacia el cielo en un dramático ángulo de 45 grados y, con un tono excesivamente serio, dijo, ya lo veo. En un futuro lejano, Minato-sensei se convertirá en el cuarto Hokage, y Ryouma en el quinto. Entonces será mi turno de convertirme en el sexto Hokage. Jajaja. Kakashi puso los ojos en blanco. Si yo me convirtiera en el sexto Hokage, tú nunca lo serías.
Obito se quedó atónito. No se lo esperaba. Miró a su compañero con asombro, dándose cuenta de que este tipo también quería ser Hokage. Menuda broma. ¿Acaso entendía la voluntad del fuego? Obito se imaginó a Kakashi con el sombrero del Hokage y sus ojos de pez muerto, y se echó a reír. PFFT, ¿en serio? Si tú puedes convertirte en el sexto Hokage, yo puedo ser el próximo sabio de los 6 caminos. La ceremonia triunfal transcurrió sin contratiempos y finalmente concluyó con Hiruzen pronunciando un discurso desde la azotea del edificio Hokage. Punto de vista de Ryouma, conseguí dormir hasta tarde, una mañana tranquila y poco común. Al principio, tras volver a casa, había planeado ordenar un poco la casa antes de acostarme. Sin embargo, las festividades en Konoha la noche anterior continuaron hasta bien entrada la noche. La celebración de la noche había transformado las calles, normalmente austeras, de Konoha en ríos de luz y sonido. Shukaku, que ya había dormido bastante, se emocionó al ver los puestos animados de la calle e insistió en salir a jugar. ¿Qué es esa rueca? ¿Y esa cosa brillante? ¿Y por qué todos llevan esas túnicas de colores? Preguntó Shukaku con asombro infantil. Esa es una ruleta de lotería, esas son linternas de papel, y llevan yukatas, ropa de festival. Tenemos que probarlo todo. El gran Shukaku exige la experiencia completa del festival humano. Declaró, atrayendo miradas curiosas de los aldeanos cercanos. ¿Y quién soy yo para negarle al gran Shukaku? Incapaz de negarme, acompañé a Shukaku a los distintos puestos y me quedé fuera hasta que los aldeanos finalmente se dispersaron. Solo entonces regresamos a casa y nos fuimos a dormir. Recientemente, con la llegada del año nuevo, las guerras en Iwaikiri se habían calmado un poco. No era paz, todavía no. Más bien agotamiento, todos los bandos tomando un respiro antes del siguiente ataque. Pero estos momentos entre batallas eran preciosos a su manera. A quienes, como yo, acababan de regresar del campo de batalla, se les esperaba un breve pero merecido descanso. Después de una ducha rápida, me dirigí a la cocina, con Shukaku arrastrándome como una pequeña sombra arenosa. Mi cocina era sencilla pero funcional, con el equipo justo para preparar comidas sencillas. Después de prepararme un desayuno sencillo, terminé de comer y salí con Shukaku. Hoy visitamos a unos amigos. Unos importantes, le dije mientras nos preparábamos para irnos. ¿El rubio que puede teletransportarse? Preguntó Shukaku, repentinamente alerta. ¿Y su esposa? Es especial. Lo entenderás cuando la conozcas. Minato me había invitado a comer, afirmando que cumpliría su promesa de enseñarme una técnica de sellado. Aunque pensé que no era necesario ser tan formal entre nosotros, no rechacé la invitación. Aún era temprano. Primero me detuve en la lápida de mi padre, donde dejé un ramo de crisantemos blancos frescos que acababa de comprar en una floristería. Los acomodé con cuidado, quité algunas hojas secas de mi visita anterior y me arrodillé en la pequeña plataforma de piedra. En este mundo, existía una vida después de la muerte para los difuntos. Aunque sabía que las palabras que dije ante la tumba no le llegarían, seguí hablando, relatando mis experiencias en la guerra. Ha pasado tiempo, comencé. La tierra de los ríos es un lugar bastante hermoso, en realidad. Es solo que la guerra ha causado tanto sufrimiento a su gente, hablé un rato, sobre todo de asuntos triviales. El festival. El clima. Las nuevas técnicas que estaba desarrollando. Los detalles cotidianos que conforman una vida. Después de escuchar en silencio, Shukaku, en voz baja y solemne, preguntó, ¿era tu familia? ¿O un camarada? Asentí levemente. Era mi padre. Inclinando la cabeza, Shukaku preguntó con curiosidad, ¿qué se siente tener una familia? ¿Nunca has tenido algo parecido a una familia? Pregunté sorprendido. Las otras bestias con cola, fuimos creados juntos, pero raramente, Lee permaneció unido. ¿Eso es familia? Preguntó Shukaku, genuinamente curioso. Mi expresión solemne flaqueó momentáneamente. Familia, supongo que es similar al vínculo entre ustedes, las bestias con cola, y el sabio de los 6 caminos, dije con cuidado. Es saber que alguien te ve por completo, con defectos y todo, y te valora de todos modos. Es tener a alguien cuya ausencia deja un vacío que nunca se llena del todo, incluso cuando encuentras nuevas conexiones. Para mí, eso es familia. Tercer punto de vista, en la residencia Namikaze, Minato observó cómo Kusina traía plato tras plato de la cocina y no pudo resistirse a preguntar. ¿No crees que quizás estás preparando demasiado? Pero con solo una mirada cortante de ella, cerró la boca de inmediato y no se atrevió a decir nada más. Me enteré.
La madre de Ryouma falleció cuando él era muy joven, y su padre también se sacrificó en la guerra. Kusina le lanzó otra mirada severa a Minato antes de continuar. Sin embargo, a pesar de todo, trabajó duro y se convirtió en un héroe en la guerra con Suna. ¿Cómo no iba a cocinar extra para un chico tan bueno? Minato sintió de repente una punzada de culpa, como si Kusina le hubiera apuñalado el corazón. Se desplomó en el sofá, completamente derrotado. Entonces, un pensamiento lo asaltó. ¿Cómo sabes todo esto? Kusina lo miró perpleja antes de darse cuenta y aplaudir. Oh, acabas de regresar, así que probablemente no lo sepas. El tercer Hokage ha estado usando las hazañas heroicas de Ryouma como un excelente ejemplo de la voluntad de fuego durante sus discursos últimamente. Dicho esto, Kusina regresó a la cocina, dejando a Minato sentado en silencio. Punto de vista de Ryouma: después de presentar mis respetos a mi padre, decidí que era hora de irme. Siguiendo el mapa que Minato me había dibujado en una pequeña nota, localicé rápidamente la residencia Namikaze. Llamé a la puerta. Clic. Minato abrió la puerta. Vestía ropa informal en lugar de su uniforme de Jonin. Era extraño verlo, tan cómodo. Perfecto momento. Estábamos justo, comenzó. ¿Es Ryouma? Déjalo entrar rápido. La voz de Kusina provenía del interior de la casa. Después de ponerme las zapatillas de invitados, entré y dije: disculpen la intromisión. El ambiente era cálido y acogedor. Los muebles parecían cuidadosamente dispuestos, con una paleta de colores cálidos y uniformes que inmediatamente daba la impresión de una familia feliz y armoniosa viviendo allí. Fotos colgaban de las paredes. Minato con su equipo Genin, Kusina con amigos del pueblo, los dos juntos en varios festivales del pueblo. Kusina, casi terminando sus preparativos, aún llevaba puesto su delantal de cocina. Su largo cabello rojo estaba recogido en una coleta, con algunos mechones sueltos que le enmarcaban el rostro. En cuanto me vio, me abrazó, alborotándome el pelo. Yoshi, Yoshi. ¿Qué niño tan mono eres? Minato dijo que querías aprender técnicas de sellado. De verdad, podrías haber venido directamente a mí. Excepto los peligrosos, puedes aprender lo que quieras. Minato estaba cerca, sonriendo con impotencia. Tenía curiosidad por la personalidad de Kusina en la vida real. Ahora, al verla, sentía que se parecía a Tsunade en algunos aspectos. Ese olor, es el zorro apestoso, murmuró Shukaku en voz baja. Sé amable. Somos invitados, susurré. Kusina también notó al pequeño Tanuki. Se agachó y examinó a Shukaku con descarada curiosidad. ¿Qué es esto? Es adorable. ¿Es tu mascota, Ryouma? Y habla. ¿Es una bestia de invocación? Extendió la mano como si fuera a acariciar a Shukaku, aparentemente ajena a que estaba a punto de tocar a una de las legendarias bestias con cola. No soy una bestia de invocación, insignificante humano. Replicó Shukaku en voz alta. Ah, y también tiene personalidad. Me encanta. Kusina rió, completamente imperturbable. Yo, que nunca oculto nada a la gente de confianza, le expliqué directamente a Kusina que se trataba de Shukaku, el zorro de una cola. Exclamó Kusina. Su mano se dirigió instintivamente a su estómago. Tercer punto de vista: en el espacio sellado dentro de Kusina, el zorro de 9 colas se movió. El enorme zorro había estado dormitando, como solía hacer cuando no pasaba nada interesante en la vida de su anfitrión. Ese olor, es ese estúpido Tanuki, ¿verdad? El zorro de 9 colas abrió sus enormes ojos, intentando percibir la situación exterior extendiendo un poco de chakra a través del sello. Kusina percibió de inmediato las acciones del zorro de 9 colas. Justo cuando se disponía a reprimirlo con una técnica de sellado, el zorro de 9 colas habló apresuradamente. Espera. ¿Es ese estúpido Tanuki de ahí afuera? Respondiendo internamente, Kusina respondió. Sí, pero ¿qué tiene que ver contigo? El 9 colas sonrió con suficiencia. Debes estar luchando contra el Jinchuriki de Luna Cola, ¿verdad? Puedo prestarte mi chakra. Ese estúpido Tanuki no sería rival para ti. ¿Qué te parece? Habiendo vivido tanto tiempo, el 9 colas asumió que había una batalla en marcha. Al prestarle su chakra, vio una pequeña posibilidad de liberarse del sello. Sin embargo, Kusina no mostró ningún interés. Lo dejó con una respuesta cortante. Sigue soñando. Aquí no hay ningún Jinchuriki, y el Luna Cola es un adorable Tanuki. ¿Quieres que pelee con él? Eres un ser realmente malvado. Dicho esto, activó con decisión su técnica de sellado.
Las cadenas de sellado adamantina se tensaron, suprimiendo con firmeza la pequeña cantidad de chakra que el 9 colas había logrado liberar. A diferencia de la lujosa celda que el 9 colas ocuparía más tarde dentro de Naruto, la versión sellada en el cuerpo de Kushina estaba fuertemente atada por las cadenas de sellado adamantinas, incapaz incluso de mover la cola libremente. Pero eso no le preocupaba en ese momento. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Su mente daba vueltas a la declaración anterior de Kushina. Shukaku, adorable. Ese estúpido Tanuki. ¿Qué demonios había sido de esta realidad? ¿Soy la única que sigue sellada y tratada de esta manera? Dejando al 9 colas con su crisis existencial, Kushina reforzó el sello en silencio antes de reanudar con entusiasmo su hospitalidad. Espero que tengas hambre, dijo, señalando hacia el comedor. La mesa estaba llena de comida. Arroz humeante, sopa de miso con tofu, pescado a la parrilla, verduras en tempura y lo que parecía ser el ramen especial de Kushina en un tazón grande. Esto se ve increíble. Gracias por tomarte la molestia, dijo Ryouma con sinceridad. No te preocupes. Ahora come antes de que se enfríe, insistió. Después de la comida, que había sido tan deliciosa como parecía, se dirigieron al estudio de Minato. Este es un pergamino que contiene la fórmula para el sello de los 4 símbolos. Es una técnica de sellado de rango S. Es extremadamente difícil de aprender, pero estoy seguro de que lo dominarás enseguida. Ryouma aceptó el pergamino que Minato le entregó. Kushina intervino. Si hay algo que no entiendas, no dudes en venir a preguntarme. Y si quieres aprender alguna otra técnica de sellado, siempre eres bienvenido. Después de agradecerles cortésmente, Ryouma se despidió de Minato y Kushina. Tercer punto de vista. MC de niño, cuando aún vivía en la Tierra, Thomas estaba sentado en el aula de primer grado de la señora Peterson, observando cómo las gotas de lluvia caían por la ventana mientras los demás niños desempacaban sus carpetas y loncheras. Hoy se une un nuevo estudiante, anunció. Es Daniel Reynolds. Su familia acaba de mudarse aquí desde California, y quiero que todos ustedes lo hagan sentir bienvenido. Daniel estaba de pie al frente de la clase, con la postura ligeramente encorvada, como si intentara hacerse más pequeño. Llevaba una camiseta azul con un personaje de dibujos animados que Thomas no reconoció, y su cabello negro le caía sobre la frente en un flequillo desigual que sugería un corte de pelo casero. «Puedes ocupar el asiento vacío», dijo la señora Peterson, señalando el escritorio junto a Thomas. Daniel se acercó y se sentó, con la mirada fija en el escritorio. Mientras los demás estudiantes escribían sobre sus fines de semana, él, en silencio, sacó un cuaderno desgastado con pegatinas en la tapa y empezó a dibujar. «Soy Thomas», susurró Thomas, después de que la señora Peterson se alejara para ayudar a alguien al otro lado de la habitación. Daniel levantó la vista. «Hola. ¿Qué es eso?», preguntó Thomas, señalando el cuaderno en el que Daniel estaba dibujando. Daniel dudó un momento y luego le dio la vuelta al cuaderno. En la página había un dibujo sorprendentemente detallado de un hombre de pelo puntiagudo con las manos ahuecadas a los costados. «Es Goku», dijo Daniel. «¿De Dragon Ball Z lo conoces?». Thomas negó con la cabeza. «Es la mejor serie de la historia», dijo Daniel, con los ojos iluminados. «Trata sobre estos luchadores que pueden disparar energía, volar y esas cosas». «Mi papá». Su entusiasmo disminuyó un poco. «Mi papá y yo solíamos verla juntos en California». «Qué genial», dijo Thomas, genuinamente interesado en la obra. «Dibujas muy bien». Daniel sonrió. «Puedo enseñarte a dibujarlo también, si quieres». Meses después, Thomas estaba sentado en un columpio chirriante. El patio estaba casi vacío. La mayoría de los niños habían llamado a casa para cenar. Solo él y su mejor amigo Daniel permanecieron allí, saboreando los últimos minutos de libertad. Daniel movió las piernas con más fuerza en el columpio a su lado, con su camiseta de Dragon Ball Z ondeando al viento. «Apuesto a que puedo llegar más alto que tú, Tommy». «Ni hablar», rió Thomas, acompañándolo. Habían pasado 7 meses desde que Daniel se había transferido a la escuela primaria de Thomas. Tiempo suficiente para que Thomas descubriera los episodios de Dragon Ball y para que los chicos establecieran una rutina de pijamadas secretas cada vez que el padre de Daniel tenía lo que su madre llamaba delicadamente uno de sus episodios. «Si pudieras tener algún poder», preguntó Daniel, «¿cuál sería?». Thomas lo consideró seriamente. Habían tenido esta conversación innumerables veces.
Quisiera ojos que pudieran ver a través de cualquier cosa, decidió Thomas. ¿Cómo? No solo visión de rayos X, sino ojos que pudieran ver los puntos débiles de la gente. Con un solo vistazo sabría exactamente dónde golpear para derribar a cualquiera. Daniel asintió con aprecio. Genial. Como ojos de la muerte especiales. Ojos de la muerte da miedo, rió Thomas. ¿Y tú? El golpe de Daniel se ralentizó mientras pensaba. Quisiera poder contraatacar cualquier cosa. Por ejemplo, si alguien me lanza una bola de fuego, podría devolverla con el doble de fuerza. Contraataque completo. Gritó Thomas, recordando el manga que Daniel le había mostrado la semana pasada. Exacto. Sonrió Daniel. Y entonces una botella de cerveza explotó contra el poste metálico a centímetros de la cabeza de Thomas, cubriendo su cabello con fragmentos de vidrio punzantes y cerveza espumosa. Ambos chicos se estremecieron violentamente, y sus golpes se desincronizaron abruptamente al girar la cabeza hacia el sonido. Una silueta enorme se alzaba al borde del patio, donde la grava se unía al césped, iluminada por la única farola que funcionaba. Thomas reconoció la corpulenta figura del señor Reynolds, 1,90 m de músculos retorcidos y una violencia apenas contenida, balanceándose como una cobra preparándose para atacar. Daniel. Vuelve a casa ya. El columpio de Daniel se detuvo con un chirrido. Thomas sintió que su amigo se ponía rígido a su lado. Ya voy, susurró Daniel, con la voz repentinamente baja. No era la voz que segundos antes había estado hablando con entusiasmo de poderes de anime. El señor Reynolds se tambaleó hacia adelante, apartando de una patada una lata de cerveza vacía que cayó al suelo. Su mirada, inyectada en sangre y desenfocada, se fijó en Thomas. Tú, balbuceó. Siempre llegas tarde. Antes de que Thomas pudiera decir nada, el señor Reynolds se abalanzó hacia adelante, arrancó una botella nueva del paquete de 6 cervezas que colgaba en su mano izquierda y se la lanzó directamente a la cara. Thomas se giró hacia un lado, las cadenas del columpio se enredaron en su brazo mientras intentaba esquivarlo. La botella no le dio en el ojo, pero le dio en la sien, cortando una fina línea antes de estrellarse contra la cadena de metal. Sangre caliente le corría por la mejilla, mezclándose con la cerveza salpicada y el sudor del miedo. Papá, para. Daniel saltó del columpio y se abalanzó hacia adelante. Ese no soy yo, es Thomas. El señor Reynolds se quedó paralizado, con el cerebro empapado en alcohol e intentando procesar la información. ¿Trajiste a tu maldito amigo a ver esto? Gruñó, acercándose a Daniel. Quería mostrarte qué borracho tan patético es tu viejo. Riéndose a mis espaldas. No, solo estábamos jugando. El impacto llegó sin previo aviso. El enorme puño del señor Reynolds, ni siquiera con la mano abierta, impactó en la mandíbula de Daniel con un sonido como el de un bate de béisbol al golpear carne cruda. El pequeño cuerpo de Daniel se elevó completamente del suelo antes de estrellarse contra las astillas de madera a 2 metros de distancia. Un diente resbaló por el cemento. Maldito mentiroso, gruñó el señor Reynolds, avanzando hacia su hijo caído. Igual que tu madre. Siempre haciéndome quedar mal. Thomas sintió que algo se rompía en su interior. Agarró un fragmento afilado de la botella rota. Aléjate de él. El señor Reynolds se giró a medias al oír el sonido, dándole a Thomas la oportunidad que necesitaba. Recordando un movimiento del preciado anime de Daniel, clavó el fragmento de vidrio en el costado expuesto del señor Reynolds, justo debajo de las costillas. No penetró profundamente, pero fue suficiente. El señor Reynolds aulló, más por la sorpresa que por el dolor. Su enorme mano se disparó, agarrando a Thomas por la garganta antes de que pudiera retroceder. Thomas fue alzado en el aire, pateando inútilmente a centímetros del suelo. Maldito psicópata, el aliento del señor Reynolds golpeó la cara de Thomas como una nube tóxica. Te voy a cortar en pedazos. La presión en la tráquea de Thomas aumentó. A través de la inconsciencia que se desvanecía, vio movimiento detrás del señor Reynolds. Daniel se incorporó, sangrando de su labio partido y reventó. Nariz. Agarró su lonchera de junto al tobogán y la golpeó con todas sus fuerzas contra la nuca de su padre. El señor Reynolds aflojó el agarre por un segundo al tambalearse hacia un lado, y Thomas cayó al suelo. Golpeó con fuerza, torciéndose el tobillo con un chasquido desagradable, pero la descarga de adrenalina convirtió el dolor en un simple latido sordo. «¡Corre, Tommy!», gritó Daniel, con la voz distorsionada por el labio hinchado. «Tú». El señor
Reynolds se recuperó con una velocidad aterradora, giró para encarar a su hijo y le dio un revés con tanta fuerza que le giró la cabeza. Daniel se estrelló contra el tobogán metálico antes de desplomarse en el suelo. Thomas se arrastró entre las astillas de madera, ignorando las astillas que se le clavaban en las palmas. Agarró un puñado de gravilla del límite entre las zonas de juegos y se la lanzó a la cara del señor Reynolds. Joder. El señor Reynolds se arañó los ojos con una mano mientras agarraba a ciegas a Thomas con la otra. Thomas se agachó bajo el columpio salvaje y alcanzó a Daniel, quien yacía aturdido pero consciente, con la sangre fluyendo de un corte sobre su ceja. Levántate. Siseó Thomas, tirando del brazo de Daniel. Tenemos que irnos. Daniel se puso de pie con dificultad, apoyándose pesadamente en Thomas. Se tambalearon hacia el borde del parque infantil cuando el señor Reynolds los vio y cargó como un toro enfurecido. Los ojos de Thomas recorrieron frenéticamente el parque infantil. Los columpios estaban demasiado expuestos. El tobogán era un callejón sin salida. Las barras de mono, ¡ay! Jadeó, arrastrando a Daniel hacia el trepador. Se agacharon entre las barras de metal justo cuando el señor Reynolds los alcanzó. La corpulencia del hombre se convirtió en su debilidad al no poder pasar por los estrechos huecos. Rugió de frustración, haciendo vibrar toda la estructura al intentar alcanzarlos. Vengan aquí, pequeños cabrones. Por el otro lado, dijo Thomas. Le susurró a Daniel, arrastrándolo a través del laberinto de barrotes. Salieron por el lado opuesto y se dirigieron al balancín. El señor Reynolds, al darse cuenta de su error, abandonó el trepador y dio la vuelta, sorprendentemente rápido. Thomas agarró el extremo elevado del balancín. Ayúdenme. La comprensión brilló en los ojos de Daniel. Juntos, tiraron del extremo elevado. Cuando el señor Reynolds pasó a toda velocidad, lo soltaron. La tabla de madera salió disparada hacia arriba, alcanzando al señor Reynolds justo debajo de la barbilla con un crujido espantoso. El hombretón se tambaleó hacia atrás, mientras la sangre brotaba a borbotones de donde se había mordido la lengua. Por un momento, Thomas pensó que habían ganado. Entonces, los ojos del señor Reynolds se pusieron en blanco, concentrándose en ellos con una claridad que, de alguna manera, era más aterradora que su furia de borracho. Están muertos, dijo, con las palabras distorsionadas por su boca sangrante. Los dos. Thomas agarró la mano de Daniel. El calle, ahora. Corrieron hacia el límite del parque, donde el área de juegos se unía con la calle. El tobillo torcido de Thomas rechinaba con cada paso, obligándolo a correr a saltos, todavía agarrado a la mano temblorosa de Daniel. Tras ellos, los pasos fuertes del señor Reynolds se acercaban. Thomas sintió un tirón repentino cuando Daniel fue jalado hacia atrás. El señor Reynolds había agarrado la capucha de la chaqueta de su hijo, casi dejándolo sin aliento. Daniel. Thomas se negó a soltar la mano de su amigo, pero la fuerza del tirón del señor Reynolds también lo arrastró hacia atrás. Perdió el equilibrio en la grava, raspándose las rodillas y los codos al ser arrastrado por la superficie áspera. «Suéltalo, pendejo», gritó Thomas, dando un puñetazo que impactó con fuerza en la ingle del señor Reynolds. El hombre se dobló con un jadeo, soltando momentáneamente la capucha de Daniel. Thomas se puso de pie, ignorando la sangre que corría por sus piernas y tiró de Daniel. Se alejó de su padre. Llegaron a la acera. Unos faros se acercaban por la izquierda, aún distantes, pero cada vez más cerca. Mi casa está justo enfrente, jadeó Thomas. Papá te ayudará. Llamará a la policía. Bajaron juntos de la acera. Apretó los dedos de Daniel, sintiendo a su amigo temblar violentamente a su lado. Está bien, susurró. Ya casi, Daniel. El rugido a sus espaldas era inhumano. Sintió que la mano de Daniel se le escapaba de las manos con un tirón tan fuerte que casi le dislocó el hombro. Se giró para ver al señor Reynolds, con la sangre corriendo por su barbilla, agarrando a Daniel por el cuello y alzándolo hasta que los dedos de sus pies apenas tocaban el asfalto. La cara de Daniel enrojeció, luego empezó a ponerse morada, sus manos arañando desesperadamente el agarre de su padre. Thomas estaba parado en medio de la calle, con la sangre goteando de una docena de heridas, su tobillo torcido latía al ritmo de su pulso acelerado. Los faros del coche que se acercaba iluminaron la escena al doblar la curva. Algo en lo más profundo de su mente le decía que debía salvarse. En cambio, cargó. Golpeó con el hombro el riñón del señor Reynolds con toda la fuerza que su cuerpo de 6 años podía generar.
El hombre gruñó, tambaleándose hacia un lado, pero manteniendo a Daniel agarrado. Thomas le propinó una patada en la parte posterior de la rodilla, recompensada con un aullido de dolor. El señor Reynolds se giró, con Daniel aún colgando de su agarre, y golpeó a Thomas con fuerza con la mano libre. El golpe le dio justo en la sien, derribándolo al asfalto. A través de la neblina, vio que la resistencia de Daniel se debilitaba, sus patadas cada vez más débiles. Con un último empujón desesperado, Thomas se incorporó, agarró un puñado de grava suelta de la cuneta y se la lanzó directamente a la cara al señor Reynolds, apuntándole a los ojos. El hombre retrocedió, aflojando su agarre lo justo para que Daniel se soltara. Daniel cayó al pavimento, jadeando y con arcadas, agarrándose la garganta magullada. Tommy, jadeó, extendiendo la mano hacia su amigo. El señor Reynolds, recuperado y enfurecido hasta la médula, se abalanzó sobre los dos chicos. Thomas agarró el brazo de Daniel, tirándolo hacia el otro lado de la calle, lejos del coche que se acercaba. Una mano se cerró alrededor del tobillo de Daniel, tirándolo hacia atrás con una fuerza salvaje. La barbilla de Daniel golpeó el asfalto con un crujido. La sangre salpicó la calle. «No corras más», gruñó el señor Reynolds, arrastrando a Daniel hacia atrás como un muñeco de trapo. Thomas se abalanzó hacia adelante, agarrando las manos extendidas de Daniel. Por un instante surrealista, Daniel quedó tendido entre ellos. Su padre le tiraba de las piernas, Thomas le agarraba las manos. «Suelta a...», gritó Thomas. El señor Reynolds respondió tirando con más fuerza, poniéndose de pie y tirando de Daniel hacia arriba. El movimiento soltó a Thomas y lo lanzó hacia atrás. Su pequeño cuerpo trazó un arco en el aire, una trayectoria que lo habría devuelto a la acera, pero en ese preciso instante, el coche que se aproximaba giró bruscamente para evitar lo que el conductor percibió como gente peleando en la calle. Thomas observó con horror cómo el cuerpo de Daniel, en el aire, se intersectaba con la nueva trayectoria del coche. El sonido repugnante no fue el golpe sordo que Thomas esperaba, el impacto inicial sonó como una sandía cayendo sobre el hormigón, seguido del chirrido de los frenos. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. El crujido del cuerpo de Daniel rodando por el capó, el crujido del parabrisas al impactar con su cabeza, y finalmente el golpe sordo al ser lanzado hacia adelante sobre el asfalto. Entonces llegaron los gritos. Primero el de la conductora, una adolescente con aparato ortopédico que jamás volvería a conducir sin temblar. Luego el del señor Reynolds, un aullido de repentina sobriedad. Y finalmente el de Thomas, un sonido que no reconoció como humano, y mucho menos como el suyo. Se arrastró por la acera, con el cuerpo en movimiento mientras su mente se hacía añicos en 1000 fragmentos chillones. Llegó al cuerpo destrozado de su amigo y sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. Daniel yacía tendido en la calle, con las extremidades dispuestas en ángulos que la anatomía humana jamás debería alcanzar. Lo más terrible de todo era su rostro. Un lado perfecto e intacto, el otro, la mente de Thomas se negaba a procesarlo por completo. Pero fueron los ojos los que lo destrozaron por completo. Miraban hacia arriba, aún abiertos, uno intacto y el otro, no. Thomas no recordaba haber gritado. No recordaba haber corrido hacia el cuerpo desplomado de Daniel. No recordaba los sollozos histéricos del conductor ni la repentina y horrorizada sobriedad del señor Reynolds. Lo que recordaba era estar arrodillado junto a su amigo, con la sangre acumulándose bajo la cabeza de Daniel. «Levántate», susurró Thomas, sacudiendo el hombro de Daniel. «Vamos. Tenemos que irnos. Mañana hay clases». Daniel no respondió. Thomas estaba sentado con las piernas cruzadas en su cama, rodeado de los volúmenes del manga de Dragon Ball que había convencido a sus padres para que compraran. Había estado presente cuando enterraron a Daniel. Una pequeña ceremonia, a la que asistieron principalmente compañeros de clase y profesores. El señor Reynolds, en libertad bajo fianza, se había mantenido apartado de todos, con el rostro irreconocible por el dolor. La madre de Daniel había abrazado a Thomas por un buen rato, susurrando gracias por ser su amigo una y otra vez. Thomas hojeó el manga, buscando algo, aunque no podía articular qué. Quizás una explicación. Algún significado a lo sucedido. Si pidiera un deseo, susurró a la habitación vacía. Si solo pidiera un deseo, imaginó las esferas del dragón, las 7 reunidas. En la serie favorita de Daniel, concedían cualquier deseo. Un solo deseo podía traer de vuelta a los muertos.
Desearía tener la oportunidad de salvarte, continuó Thomas, con lágrimas deslizándose por su rostro. O un poder que pudiera haberte protegido. Cerró los ojos, imaginando un sistema donde los deseos se hicieran realidad. Un tirón de gacha, murmuró, usando el término que Daniel le había enseñado de los juegos para móvil que amaba. Solo un tirón de suerte. Punto de vista de Ryouma, una mañana soleada, me desperté sobre el tatami de una pintoresca habitación tradicional, sintiéndome inusualmente lleno de energía y frescor. Mi cuerpo parecía más ligero, quizá por un buen sueño, aunque no recordaba bien qué había soñado. La sensación de descanso absoluto me resultaba extraña después de tantas noches sin dormir. Tras pasar tanto tiempo en el campo de batalla, sentía que el tiempo pasaba tan rápido ahora que había regresado a Konoha. Habían pasado varios días desde mi visita a casa de Kusina. Después de lavarme, caminé por el largo pasillo de madera al aire libre y me dirigí al patio trasero. Cloc, loc, tomé unos huevos del gallinero, me di la vuelta y entré en la cocina. Oye, es mucho más cómodo en casa. No quiero volver a ver esas horribles tiendas en el campo de batalla. Al verme untar salsa en el pan, me saludó con indiferencia. Buenos días. Buenos días. Los ojos de Tsunade se iluminaron al ver los sándwiches en la mesa. Guau, se ven increíbles. Efectivamente, esta era su casa. Era una lujosa y majestuosa propiedad. Desde mi regreso a Konoha, le había preguntado con entusiasmo a Tsunade sobre la técnica del dios del trueno volador. Me había dicho, ven a mi casa. Es bastante espaciosa. Como la respetaba y confiaba desde hacía tiempo, no lo dudé. Después de atender algunos asuntos personales, fui directo a su casa. Para facilitar el aprendizaje de la técnica del dios del trueno volador, me había estado alojando en la residencia Senju durante los últimos días. Tsunade no solo me enseñaba la técnica, sino que también me dio acceso al estudio de Tobirama. Últimamente, además de estudiar la técnica del dios del trueno volador, había estado inmerso en las notas teóricas de Tobirama. Para ser sincero, los avances fueron inmensos. Era un verdadero genio. Al leer algunos de sus registros e hipótesis experimentales, me di cuenta de que mi comprensión previa del chakra era demasiado superficial. Tomemos como ejemplo los dos libros que había estado estudiando recientemente, Especulaciones sobre la transformación de la naturaleza y la transformación de la forma del chakra de atributo Yang y sobre los efectos psicológicos adversos del chakra de atributo Yin de alta pureza en la mente humana. Estas obras profundizaron mi comprensión del Yin y el Yang. Además de aprender, también aproveché la oportunidad para obtener una certificación. Ayer por la tarde, cuando salí de la sala de exámenes, me había convertido oficialmente en Jonin. Shiori me acompañaba en los exámenes, por supuesto. Durante la batalla decisiva contra Suna, demostró un rendimiento extraordinario. Habiendo despertado ya el Sharingan de 3 Tomoe, su fuerza superaba la de los Jonin comunes. Combinado con las técnicas exclusivas del Sharingan que dominaba, había eliminado a muchos ninjas Suna notables, incluyendo algunos oponentes de nivel Jonin. Al igual que yo, su fuerza y sus logros fueron suficientes para justificar su ascenso a Jonin. Konoha tenía la tradición de obsequiar a sus compañeros cuando ascendían a Jonin. Para otros, quizá desconozca sus preferencias, pero Shiori era la excepción. Simplemente escribí un pergamino de ninjutsu personalizado para Chidori y se lo di. Aunque mantuvo su habitual frialdad al recibir el regalo, la ligera curva de sus labios delató sus verdaderos sentimientos. Y su regalo para mí fue una funda de cuero. No supe de qué animal provenía el cuero, pero tenía patrones perlados en la superficie y era excepcionalmente suave al tacto. Además, le quedaba perfecto a los Baine. Esto me recordó a Eiji. Ese tipo nunca habría imaginado que Shiori y yo habíamos ascendido a Jonin antes que él. En ese momento, probablemente todavía estaba en el campo de batalla en Kiri. Salí. Sentado en la terraza de madera, admiraba los racimos de hortensias blancas del patio. Este color de flor era raro en el país del fuego. Según Tsunade, estas hortensias blancas eran una variedad especial que Mito trajo del país de los remolinos. Mirando a Tsunade, que seguía comiendo, toqué inconscientemente el collar que llevaba colgado al cuello. Era un regalo de ella de ayer, felicitándome por convertirme oficialmente en Jonin. Aunque no me dio más detalles sobre el collar, conocía muy bien su historia. Cuando me lo entregó, dudé, sin saber si darme el collar era la decisión correcta. Después de todo, las dos anteriores dueñas de este collar, comprendí de inmediato sus preocupaciones. Sin pensarlo 2 veces, tomé el collar y me lo puse en el acto.
No lo deseaba especialmente, pero pensé que si podía usar este objeto aparentemente maldito y presenciar con seguridad el final de la Tercera Guerra Ninja, podría ayudarla a resolver su tormento interno. Después del desayuno, caminé por el camino hacia la oficina del Hokage, tras recibir un aviso de los Zanbu de que Hiruzen quería verme. Tras pasar junto a los guardias Zanbu en la entrada, entré en la oficina del Hokage. Dentro, parecía que Hiruzen era el único presente. Sin embargo, con mi Rikugan activado, pude detectar 4 Zanbu escondidos en la habitación. Para ser una oficina tan pequeña, sin duda se escondían bien. Al verme entrar, Hiruzen me recibió de inmediato con una cálida sonrisa. Por fin has llegado, Ryouma. Tenía muchas ganas de conocerte. Hiciste un trabajo excelente en el país de los ríos. Me halagas, Hokage-sama. Ya sabía que mi título, Vendaval de la Hoja, se debía a la obra de este anciano. Aún así, no me atrevía a enojarme con alguien que había dedicado su vida a Konoha, sin contar a Danz. Además, Vendaval de la Hoja no era un mal título. La sonrisa de Hiruzen se ensanchó aún más. La aldea ha decidido recompensarte con la oportunidad de elegir un jutsu del pergamino de los sellos. Dicho esto, recuperó el pergamino de los sellos que había preparado con antelación. Formando sellos manuales, complejos patrones de sellado aparecieron en el pergamino, se reorganizaron y luego desaparecieron. Desenrollando el pergamino, me indicó con un gesto que me acercara e hiciera mi elección. Sentía genuina curiosidad por el pergamino de los sellos. ¿Qué tipo de técnicas misteriosas y profundas contenía? Mientras examinaba el jutsu, Hiruzen observó a la peculiar criatura posada en mi hombro. Shukaku, al percibir la mirada de Hiruzen, puso los ojos en blanco con fastidio. Ya tomé mi decisión. Punto de vista de Ryouma, Hiruzen miró en dirección a mi dedo índice. Quiero la técnica de transformación espiritual. Hiruzen abrió los ojos ligeramente. Una elección inusual. Esperaba que eligieras una de las combinaciones elementales o quizás una técnica espacio-temporal como Minato. Dan fue el último en dominar esta técnica. El prometido de Tsunade. Lo sé, asentí respetuosamente. Este jutsu era innegablemente poderoso. Era un jutsu de rango S en la categoría de técnicas basadas en el alma. El ninjutsu basado en el alma era tan raro en el mundo shinobi como el ninjutsu espacio-temporal. Mientras que la mayoría de las técnicas manipulaban elementos físicos o el propio chakra, el jutsu basado en el alma operaba en un plano completamente diferente. La frontera entre la vida y la muerte, la consciencia y el vacío. Esta técnica permitiría que mi alma abandonara mi cuerpo y actuara como una entidad espiritual, recorriendo distancias para asesinar enemigos, tomar el control de cuerpos ajenos para extraer información o sabotear operaciones, e incluso acceder al plano mental de otros, entre otras capacidades. ¿Era plano mental el término correcto? En fin, a diferencia de las técnicas del clan Yamanaka, que operaban principalmente en la mente, la transformación espiritual ofrecía una verdadera proyección del alma, indetectable por sensores convencionales, imbloqueable por barreras físicas y casi imposible de defender sin entrenamiento especializado. Serías vulnerable mientras tu espíritu esté separado, advirtió Hiruzen. Si tu cuerpo físico resulta dañado durante la transformación, entiendo los riesgos, asentí. Toda técnica poderosa tiene su precio. Desde el sacrificio de Dan en el campo de batalla, nadie había entrenado con éxito este poderoso jutsu. Muchos lo habían intentado. Jonin talentosos, miembros de la división de sensores, incluso agentes Zanbu especializados en infiltración. Todos habían fracasado, por razones que nadie comprendía del todo. Quizás requería cierta perspectiva sobre la vida y la muerte, algo que adquirí a través de mis experiencias únicas en distintos mundos. ¿De verdad estás seguro de haber elegido la técnica de transformación espiritual? Su tono era serio, poniendo a prueba mi determinación. Aunque lo dijo, pude notar que, en el fondo, esperaba que aprendiera con éxito la técnica de transformación espiritual. En la guerra, esta técnica tenía un valor incomparable. Su capacidad para controlar mentes a grandes distancias la hacía inigualable para recopilar y transmitir información, una ventaja absoluta sobre otras técnicas. Ya que había tomado una decisión, no la cambiaría. Sí, estoy seguro, Hokage-sama. De acuerdo, si luego te resulta demasiado difícil, vuelve conmigo y podemos cambiar de tema. Jaja. Me sonrió cálidamente, como un amable abuelo de barrio. El profesor, sin duda. Enseñando mediante conversaciones informales, escondiendo perspicacias tras sonrisas amables. Su tono daba la impresión de que estábamos hablando de algo mundano, en lugar de un jutsu de rango S. Sabía la verdad tras su actitud despreocupada.
Aunque tenía un gran talento, la técnica de transformación espiritual no era un jutsu que solo el talento pudiera dominar. A diferencia de técnicas como la técnica del dios del trueno volador, que requería principalmente un aprendizaje de alto nivel, la técnica de transformación espiritual tenía requisitos misteriosos para su usuario. Hasta el día de hoy, nadie sabía por qué un ninja con gran talento podía fracasar, mientras que otro, aparentemente promedio, podía tener éxito. Los registros mostraban que el propio Dan se había sorprendido por su aptitud para la técnica. Antes de él, solo 3 ninjas en la historia de Konoha la habían dominado con éxito, ninguno de ellos particularmente destacado en otras áreas. Pero todos estaban muertos. Podría ser una coincidencia. Recuerda, Ryouma, me dijo Hiruzen al llegar a la puerta, esta técnica no se trata solo de proyectar tu alma, se trata de regresar sano y salvo a tu cuerpo. Muchos han dominado lo primero, pero han fracasado en lo segundo. Gracias por confiarme esto, Okage-sama. Lo estudiaré con atención. Tras despedirme de Hiruzen, salí del edificio Okage con el pergamino de la técnica de transformación espiritual junto con unas notas que había sacado de una pila de pergaminos antiguos. El pergamino principal era pesado, sellado con múltiples capas de protección que requerirían firmas de chakra específicas para desbloquearse. Las notas que lo acompañaban estaban amarillentas por el tiempo. Se decía que estas notas, dejadas por antiguos usuarios de la técnica, podían ser útiles. Algunas databan de la fundación de la aldea, escritas con una letra que no reconocí. Otras eran más recientes, incluyendo lo que parecía ser el diario personal de Dan sobre su proceso de entrenamiento. Mientras caminaba por la aldea con mi preciado cargamento para regresar a la residencia Senju, mi mente ya estaba organizando y planeando cómo abordar el entrenamiento, qué preparativos serían necesarios y cómo programar las sesiones de práctica. Rin. Shizune. El complejo Senju era espacioso y tradicional, con pisos de madera pulida y puertas corredizas de papel. Aunque imponente, tenía una sensación de vida ahora que había más gente alojándose allí, sandalias junto a la entrada, equipo de entrenamiento, en el patio, el aroma a té flotaba en el aire. Desde su regreso a la aldea, Rin, Kakashi y Obito habían pasado la mayor parte del tiempo entrenando con Minato en el 6º campo de entrenamiento. Yo me unía ocasionalmente, ya fuera por diversión o para entrenar con ellos. Esas sesiones siempre eran estimulantes. Observaba su crecimiento, les ofrecía orientación y, a veces, simplemente disfrutaba de la camaradería que se había desarrollado entre nosotros. Como apunte, tras enterarse de mi ascenso a Jonin, Kakashi finalmente empezó a esforzarse de verdad, incluso reduciendo su tiempo de lectura habitual. Esto, por supuesto, frustró a Obito. Pensó que la pereza de Kakashi le daría la oportunidad de superarlo. Pero ahora parecía que su progreso era visiblemente rápido después de cada sesión de entrenamiento. Justo ayer, durante un ejercicio de caminar sobre el agua, escuché su apasionada declaración: "Seré Hokage". Su pasión era admirable, aunque un poco injustificada. El puesto de Hokage no se decidiría por quien dominara más rápido el caminar sobre el agua o lanzara kunai con mayor precisión. Parecía que realmente temía que el puesto de 6º Hokage recayera en Kakashi. En cuanto a Shizune, me había estado ayudando con las necesidades diarias de Tsunade. Recientemente, se tomó un tiempo libre y regresó a su casa. El descanso era bien merecido. Cuidar de Tsunade no era tarea fácil. Entre la bebida, el juego y los ocasionales arrebatos destructivos, cuando se le recordaban ciertos temas, Shizune prácticamente había asumido un puesto diplomático a tiempo completo. Incluso me la encontré con Kurenai comprando flores durante uno de mis recados. Las dos habían estado enfrascadas en una conversación, examinando varias flores con expresiones serias. Al parecer, la experiencia de Kurenai en el lenguaje de las flores estaba siendo consultada para algún arreglo importante. ¿Qué tramaban esas dos? Me lo pregunté en voz alta. Antes de que pudiera reflexionar más, Tsunade, al notar mi confusión, sonrió y explicó: Rin es mi nueva aprendiz. Como su senpai, Shizune obviamente quería conocerla. Rin intervino, continuando la explicación de Tsunade. Hace poco le pregunté a Lady Tsunade si podía convertirme en su aprendiz. ¿Qué me inspiró a tomar esta decisión? Pregunté con curiosidad. Durante la batalla con Rasa, me sentí tan impotente, admitió Rin con expresión decidida. Podía usar escudos, esquivar, pero cuando la gente resultaba herida, solo podía observar. No quiero volver a sentirme así de impotente. Si hubiera sabido usar el ninjutsu médico adecuado, podría haber salvado a los heridos en lugar de solo contar los muertos.
Vino a mí con tanta convicción que no pude negarme, añadió Tsunade con orgullo. Además, su control de chakra ya es excepcional. Supongo que es obra tuya, ¿no? Sabía que las reservas de chakra de Rin no eran muy altas, así que incluso si dominaba algunos de mis poderosos ninjutsu, no serían prácticos en combate. Por eso, se le ocurrió la idea de convertirse en la aprendiz de Tsunade para aprender ninjutsu médico, fue una brillante decisión estratégica. El jutsu médico requería precisión sobre potencia, control sobre capacidad, aprovechando al máximo sus fortalezas naturales y compensando sus limitaciones. Tsunade, por supuesto, no se negó, ya fuera por su relación conmigo o por sus propias opiniones. Si no hubiera sido porque Rin la había protegido del ataque de raza antes, podría haber perecido ya en el país de los ríos. En ese momento, Tsunade abrazó a Rin con fuerza, alborotándole el pelo con cariño. La diferencia de altura entre ellas hacía la escena un tanto cómica. El rostro de Rin se presionaba bruscamente contra el amplio pecho de Tsunade, y sus protestas ahogadas eran apenas audibles. ¿Cómo me acabas de llamar? Tsunade preguntó con voz fingida y severa. Señora Tsunade, Tsunade-sensei. Rin logró soltarse, sin aliento. Satisfecha con la respuesta, Tsunade la soltó, dejando el cabello de Rin, normalmente impecable, despeinado y su rostro ligeramente sonrojado por el entusiasta abrazo. Felicidades, Rin. Tsunade será una maestra increíble para ti, dije, genuinamente feliz por ella. ¿No te molesta que no me concentre en las técnicas que me has estado enseñando? Preguntó Rin mientras se alisaba el cabello. ¿Por qué iba a molestarme? Esto es perfecto para ti, respondí, negando con la cabeza. ¿Ves? Te dije que lo entendería, le dijo Tsunade a Rin. Ryouma puede ser muchas cosas, pero ser posesivo con los métodos de enseñanza no es una de ellas. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Pregunté con curiosidad. Desde que regresamos del país de los ríos, admitió Rin tímidamente. Quería asegurarme antes de decírtelo. De hecho, últimamente también había estado pensando en el futuro desarrollo de Rin. A diferencia de mí, ella no poseía el Rikugan, que me permitía equilibrar el moldeado y el consumo de chakra, otorgándome una resistencia prácticamente infinita. Su camino tendría que ser diferente, aprovechando sus fortalezas en lugar de intentar superar sus limitaciones inherentes mediante la fuerza bruta. Ahora que era aprendiz de Tsunade, yo estaba mucho más facilidad. Sus habilidades de enseñanza no necesitaban más explicaciones. El sello de la fuerza de los 100 podía compensar las insuficientes reservas de chakra de Rin, y el ninjutsu médico complementaba el excelente control de chakra que Rin había desarrollado bajo mi guía. Mientras que la mayoría de los ninjas desarrollaban primero su capacidad de chakra y después su control, ella había hecho lo contrario, dominando un control preciso sobre sus limitadas reservas. Este enfoque, inusual para ninjas de combate, era perfecto para el entrenamiento médico. Y lo más importante, tras la conclusión de la guerra en el país de los ríos, Tsunade estaría destinada principalmente en el hospital de Konoha. Con Rin aprendiendo a salvo en la aldea bajo su mando, yo podía deambular libremente. Esto funcionó a la perfección. Aún tenía una cuenta pendiente con los Anbu de Kiri. Tsunade nos miró a Rin y a mí. Vaya. ¿Nadie te felicita? Ayer, mientras no estabas aquí, Ryouma, Rin dijo en voz alta que quería aprender ninjutsu médico para protegerte. La verdad es que lo decía con mucha pasión, continuó. Necesito ser más fuerte por Ryouma. Fue muy conmovedor. Tras decir esto, Tsunade nos miró con entusiasmo, esperando ver la timidez y vergüenza del amor juvenil en nuestros rostros. Pero estoy segura de que estaba decepcionada. Al oír sus palabras, respondí sin dudarlo. Dada la relación entre Rin y yo, es natural. ¿Verdad, Rin? Mi tono era directo, ignorando por completo o quizás ignorando deliberadamente el intento de insinuación romántica de Tsunade. ¿No eres divertido, Ryouma?, suspiró Tsunade, desanimada un poco. La mayoría de los chicos de tu edad al menos se sonrojarían. ¿Sobre qué? Pregunté con inocencia. Que los compañeros se protejan mutuamente es la base de la filosofía de Konoha. Rin sonrió con impotencia. Sabía que la mayor parte del tiempo me veía como un miembro confiable de la familia, como un hermano. Así que respondió juguetonamente. Sí me aseguraré de protegerte, Ryouma. Tsunade claramente esperaba un poco de incomodidad divertida, quizás para recuperar la sensación de juventud y romance que la guerra a menudo erradicaba. En cambio, obtuvo la cómoda familiaridad de hermanos que hace tiempo habían establecido los límites de su relación. Ustedes dos no tienen remedio, suspiró dramáticamente.
Esa noche, terminé de entrenar la técnica del dios del trueno volador y estaba a punto de salir a comprar comida. Los ingredientes en casa escaseaban. Justo cuando estaba a punto de irme, Tsunade me llamó. Estaba recostada en una silla que había conseguido de alguna manera mientras yo estudiaba. Era una silla de aspecto cómodo que ciertamente no había estado en la residencia Senju esa mañana. Compra un poco más, ¿vale? A partir de hoy, Rin y Shizune también vivirán aquí. Entendido, respondí, saliendo con Shukaku. El aire de la tarde era fresco y agradable. Las calles de Konoha empezaban a calmarse mientras el distrito del mercado se preparaba para cerrar. Shukaku se subió a mi hombro, todavía fascinado por las actividades cotidianas de la aldea, a pesar de haberme acompañado ya en varios recados similares. ¿Por qué los humanos necesitan tantos alimentos diferentes?, preguntó con curiosidad. Cuerpos diferentes, necesidades diferentes, expliqué con paciencia. Además, la comida es más que un sustento para los humanos. Es placer, comunidad, tradición. Y a veces, amor. ¿Amor? Sí, quizá también encuentres a tu alma gemela a través de la comida. Compartir comidas une a las personas. Lo miré con una leve sonrisa. Seguro que hay un tanuki de arena por ahí. Ridículo. Un ser de mi calibre no tiene tiempo para esas frivolidades. Mientras seguíamos caminando, noté que se había quedado inusualmente callado. ¿Algo en mente? Ese concepto de amor a través de la comida. ¿Es efectivo para todas las especies?, preguntó con lo que parecía una informalidad forzada. Reprimí una sonrisa. Creo que es universal. Cuando regresé con un gran botín de provisiones, Rin y Shizune acababan de terminar su entrenamiento. Llevaba en los brazos bolsas con verduras frescas, proteínas variadas, arroz, condimentos y un paquete especial de pescado variado. Vaya. ¿Compraste todo el mercado? ¿Cuánto planeabas cocinar?, dijo Rin mientras corría rápidamente a tomar algunas provisiones de mis brazos. Tsunade mencionó que necesitábamos más, sonreí. ¿Eh? ¿Y desde cuándo te gusta el pescado, Ryouma? Había notado el paquete aparte de pescado premium, cuidadosamente envuelto en papel y cuerda, distinto de nuestros comestibles habituales. Ah, eso es para Shukaku, le encanta el pescado. Es solo por motivos nutricionales. Se defendió Shukaku desde su posición en mi hombro. Los ácidos omega ayudan a mantener la calidad de mi arena. ¿Por eso ronroneas cuando comes caballa? Bromeé. Yo no ronroneo. Shukaku parecía mortificado. Esa es una expresión digna de satisfacción. Rin sonrió, anotando mentalmente que a Shukaku le encanta el pescado, y luego me siguió a la cocina. ¿Lo prefieres crudo o cocido?, le preguntó a Shukaku. Puedo prepararlo de cualquier manera. Shukaku pareció sorprendido por su consideración. Yo, crudo está bien. Gracias por preguntar. Por supuesto, sonrió Rin con cariño. Ahora también eres familia. Yo también ayudaré, ofreció Shizune. Se había dado un merecido descanso los últimos días y ahora se sentía renovada. Claro, respondió Rin. Cuando Shizune estaba a punto de entrar en la cocina, Tsunade la agarró y le dijo en voz alta. Shizune, ven a ayudarme a masajearme los hombros. Deja la cocina a Ryouma y Rin. Sus intenciones eran tan sutiles como uno de sus puñetazos. El intento de emparejamiento era dolorosamente obvio para todos, excepto quizás para Rin. Espera, no acabas de decir. Vamos, vamos. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.